En este video vamos a estarle hablando de las propiedades coligativas, cómo afectan a la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión. Específicamente queremos considerar los casos donde el solvente es volátil, se puede evaporar, y el soluto es no volátil. Para saber el impacto de añadir un soluto al solvente, comenzaremos repasando cómo era el diagrama de fase de una sustancia pura. Para una sustancia pura, el diagrama de fase era esa gráfica que decía la presión y la temperatura y en qué condición la sustancia se encontraba respecto a cuál era el estado según sus valores de presión y temperatura. Si el valor de presión y temperatura quedaba a lo largo de alguno de los segmentos, nos referíamos a un cambio de estado. Por ejemplo, si yo quería medir la temperatura de ebullición normal, la temperatura de ebullición era el cambio de estado que era del líquido a gas. Así que estamos hablando de este segmento de la línea. Cuando se trata de la temperatura de ebullición normal, yo lo que quiero ver es la temperatura de ebullición cuando la presión es de una atmósfera. Lo que hacíamos era que marcábamos en la presión de una atmósfera, extrapolábamos hasta chocar con la línea del cambio de estado líquido-gas y luego leíamos la temperatura de ebullición normal de la sustancia. Si nos interesaba ver de igual manera, si queríamos ver la temperatura de fusión normal, entonces lo que hacíamos era mirábamos la presión de una atmósfera, extrapolábamos hasta chocar con la línea sólido-líquido y luego mirábamos hasta abajo la temperatura de fusión de la sustancia. Ok, quiero considerar ahora qué pasaría si se añade un soluto. Recuerda, estamos considerando que el soluto es no volátil y que vamos a ver dónde se van a registrar los mayores cambios van a ser en la solución, depende precisamente del solvente. Si consideramos el cambio, vamos a comenzar pensando en el cambio de estado líquido-gas. ¿Cómo se afecta el cambio de estado líquido-gas cuando se añade un soluto? Estamos viendo este segmento. Al hablar de este segmento, nosotros lo que nos interesa es hablar de la presión de vapor. ¿Cómo compara la presión de vapor del solvente y la presión del vapor de la solución? En uno de los videos anteriores, cuando hablamos de presión de vapor de la solución, se vio que la presión de vapor de la solución va a ser un valor menor a la presión de vapor del solvente puro. Para la solución, en cada uno de estos puntos, en las presiones de vapor, el eje de Y, vamos a ver presiones de vapor más pequeñas en solución. Algo así. Para este valor de presión en solución va a estar más bajito. Para esta presión en solución va a estar más bajito. Y terminas entonces que todo el segmento líquido-gas queda más abajo. De igual manera, se va a afectar el equilibrio sólido-líquido. La línea roja indica el equilibrio sólido-líquido para la solución. ¿A qué llegamos con esto? ¿Okay? ¿A qué llegamos? Va a registrarse los cambios en las líneas sólido-líquido y en la línea líquido-gas. Va a ser un cambio en la temperatura de ebullición de la solución y temperatura de fusión de la solución. Si yo quiero mirar la temperatura de ebullición normal, de nuevo, extrapolo a una atmósfera, miro el equilibrio líquido-gas y luego mido la temperatura. Y para la fusión de la solución, miro a una atmósfera, extrapolo hasta el equilibrio sólido-líquido y miro la temperatura. En ambos casos hubo cambios. La temperatura de ebullición de la solución es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro. Y por el contrario, la temperatura de fusión de la solución es menor que la temperatura de fusión del solvente puro. Esa diferencia en temperatura de ebullición del puro y de solución, temperatura de fusión del puro y de solución, es medible
Y esa es la propiedad coligativa. Está relacionada a la concentración de partículas de soluto. Y la relación es como sigue. La diferencia en temperaturas de ebullición va a ser proporcional a molalidad. Esta constante KEB es la constante de elevación de la temperatura de ebullición y es un valor para cada sustancia. En los cambios en temperatura de fusión, lo mismo. El cambio en temperatura de fusión es proporcional a molalidad y la constante de proporcionalidad es la constante de depresión en temperatura de fusión y es un valor para cada sustancia. Si quieres calcular la temperatura de ebullición o la temperatura de fusión de la solución, tendrías que considerar la temperatura de la sustancia pura y el cambio en temperatura. La temperatura de ebullición de la solución sería entonces la temperatura de ebullición del solvente puro más el delta T, que es K de ebullición molalidad. Y la temperatura de fusión de la solución va a ser igual a la temperatura de fusión del solvente puro menos K por molalidad. Recuerda, las temperaturas de ebullición van a ser de la solución mayores que la del puro. Por eso es que el delta T se suma. Y la temperatura de ebullición de fusión, la temperatura de fusión de la solución va a ser menor que la temperatura de fusión del solvente puro. Por eso aquí lo que va es una resta. El valor de las constantes K de ebullición y K de fusión no son los mismos. Para un solvente, un mismo solvente va a tener un K de ebullición y un K de fusión. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí les muestro una tabla que registra las temperaturas de fusión y ebullición de diferentes solventes y también registra las constantes de fusión, de disminución de temperatura de fusión y constante de elevación de temperatura de ebullición para los mismos solventes. Tomemos un ejemplo. Vamos a ver cómo se trabajaría esto con cloroformo. Cloroformo está aquí. Así que si yo quisiera escribir la temperatura de fusión de una solución donde el solvente es cloroformo, escribo la ecuación. Temperatura de fusión de solución es igual a temperatura de fusión del puro menos KF, K por M. Ahora voy a sustituir temperatura de fusión del puro y la constante K, dada aquí en la gráfica. Para cloroformo, la fórmula se vería entonces así. Negativo 63.5 grados Celsius menos 4.70 grados Celsius molar multiplicado por molalidad. Para poder escribir para cloroformo la temperatura de ebullición de solución, de nuevo, tomamos en consideración de que el soluto no es volátil, así que la temperatura de ebullición depende del solvente, en este caso cloroformo. La fórmula va a ser así. Temperatura de ebullición más constante por molalidad. Pongo los valores y los sustituyo. En estas dos ecuaciones, quiero que observes varias cosas, empezando con las unidades de las constantes. Estas unidades. En estas unidades tienen unidades de grados Celsius molar. Y aquí quiero que tengas mucha precaución. Grados Celsius molar, esta M de molar no cancela a esta M de molalidad. En este caso es parte de las unidades de la K. En este caso, lo que representa es la unidad de concentración, ese valor numérico que te tiene que dar el problema.